Los recientes descubrimientos en el rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco, han sacudido a México y revelado la brutalidad del crimen organizado. Lo que inicialmente fue catalogado como un centro de entrenamiento del cartel Jalisco Nueva Generación, terminó convirtiéndose en un posible campo de exterminio y horno clandestino para la desaparición de víctimas. Entre los impactantes testimonios revelados resalta el de Indira Navarro, representante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, quien narró los aterradores relatos de una sobreviviente que permaneció cautiva en ese lugar por 3 años. En una entrevista que concedió Indira Navarro a un programa radial, reveló que una víctima le describió el tormento que sufrió dentro del rancho. Según su testimonio, el lugar habría estado en funcionamiento desde 2012 y con el tiempo se transformó en un centro de exterminio donde se llevaron a cabo crímenes indescriptibles, incluso más aterradores de lo que muestran las imágenes difundidas. Al explorar el rancho, las autoridades hallaron montones de ropa y calzado con más de 200 pares de zapatos, además de restos de droga esparcidas, casquillo de armas de alto poder, cargadores y listas que contenían apodos y códigos tanto de las víctimas como de los responsables del sitio. Sin embargo, esto solo era una pequeña parte de la macabra realidad que se ocultaba en ese lugar. Incluso un sicario reveló las atrocidades que se cometían en ese lugar. Eran como 16 secuestradores bien armados, vestidos de policía, pero llegó otro grupo de cárteles vestidos de militares y se agarraron a plomazos. Entre nosotros había un señor de Zacatecas que también estaba secuestrado, pero me dio lástima y empecé a rezar con él. Donde estaba yo de rodillas ya habían matado a unos ecuatorianos, y en la sangre de ellos nos tenían hincados de rodillas, y yo no sentía miedo y no podía llorar. Vi cómo mataban a las víctimas de ahí, del mismo lugar, para que no encontraran huellas. Y ahí también matan y asesinan a la pobre gente mexicana que a veces andan trabajando. A la fuerza la suben a los carros. Si no, se ofrecen de voluntarios y de buena caridad, sin saber a dónde los llevan. Porque había gente de Honduras, secuestradores, secuestrados, y es que ellos también tenían familia y andaban paseando cuando los levantaban. Llegaron muchos grupos contrarios cuando estábamos orando y mataron a los secuestradores. Y de ahí otro grupo nos volvió a secuestrar y nos llevaron a una casa de 3 niveles. De ahí yo le pedí a Dios orando y rezando que saliéramos todos con vida. Esto que ven no se compara, afirmó la sobreviviente al referirse a las imágenes del lugar. Según su testimonio, el rancho estaba lleno de hornos clandestinos donde los cuerpos eran incinerados para hacerlos desaparecer. Su relato es aterrador. Estimó que aproximadamente 1.500 personas fueron asesinadas y reducidas a cenizas en este sitio. La orden de los criminales era tajante: sin cuerpo no hay delito. Indira Navarro describió el impacto que le causaron estas confesiones, especialmente al escuchar cómo la víctima relataba sus intentos fallidos de quitarse la vida ante la desesperación. Buscaba una forma de matarme, pero no podía, porque a los que estábamos ahí contra nuestra voluntad no nos daban armas. Si decíamos que queríamos irnos, nos ejecutaban, contó la sobreviviente. Pero el horror no terminaba ahí. El testimonio también reveló que en el rancho no solo había jóvenes secuestrados, sino que también llegaron niños, quienes habrían sido sometidos a crueles experimentos médicos. Entre los perpetradores se encontraban doctores que, según la sobreviviente, utilizaban a los menores como sujetos de prueba, en un relato escalofriante que en los próximos días será difundido en formato de audio. Era un sitio de exterminio y reclutamiento, afirmó Navarro, citando a la víctima. La participación de profesionales de la salud en estos actos inhumanos añade una nueva dimensión de horror a la ya aterradora realidad. Además, se reportó la presencia de niñas, pues uno de los líderes del grupo criminal tenía una marcada preferencia por ellas. Uno de los aspectos más escalofriantes del testimonio fue el castigo impuesto a quienes se atrevían a llorar o mostrar signos de debilidad. Según la sobreviviente, aquellos sorprendidos derramando lágrimas eran despojados de su ropa y arrojados a un corral con cerdos hambrientos, conocidos como las puerqueras.
Tenías que hacerte bolita, porque si no, los cerdos te devoraban, relató la víctima. Además, mencionó que en el rancho también habían animales exóticos utilizados en los atroces rituales del grupo criminal. El método de desaparición de cuerpos era aterrador. Primero los arrojaban al corral para ser devorados y, posteriormente, lo que quedaba de los cadáveres era incinerado en los hornos clandestinos. Tienen muy arraigado ese lema de «sin cuerpo no hay delito», afirmó Navarro, señalando que este patrón de eliminación de pruebas ha sido descrito en múltiples testimonios de otros sobrevivientes. Recordemos que el macabro descubrimiento fue realizado por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, que ha encontrado restos humanos, incluyendo fragmentos de cráneo, dentaduras y molares, lo que refuerza la hipótesis de que el sitio fue utilizado sistemáticamente para ejecuciones y desapariciones. Indira Navarro, visiblemente afectada, confesó que aún no logra asimilar toda la información que le fue compartida. «Te lo juro que sigo en shock porque no estoy bien, porque todavía no proceso lo que me contó esta muchacha que estuvo 3 años allí», expresó. El descubrimiento de este campo de exterminio en Jalisco ha reavivado el debate sobre la crisis de desapariciones y la impunidad que azota a México. Los colectivos de búsqueda como Guerreros Buscadores de Jalisco han sido fundamentales en la exposición de estas atrocidades, desafiando peligros constantes para sacar la verdad a la luz. A pesar del horror, estos grupos siguen adelante con su lucha, exigiendo justicia para las víctimas y sus familias. El caso del Rancho Izaguirre es un crudo recordatorio de la brutalidad del crimen organizado y de la urgente necesidad de implementar medidas firmes para detener esta ola de violencia. «Vi cómo mataban a las víctimas», confesó un presunto sicario que se encargaba de reclutar jóvenes para el centro de exterminio. En su testimonio describió parte del infierno que presenció dentro de lo que él mismo llamó la escuelita del terror. Por su parte, las madres buscadoras de Jalisco dan un contundente mensaje a las autoridades, pues ellas comentan que la respuesta fue lenta y evasiva, a pesar de la evidencia innegable de los restos humanos calcinados y del hedor insoportable que salía de los hornos. Las autoridades no actuaron con la urgencia que la situación exigía. Nosotras, las madres buscadoras de Jalisco, enfrentamos el horror con nuestras propias manos, removiendo la tierra en busca de fragmentos de aquellos que fueron arrancados de sus familias. Cada paso que dábamos en ese lugar estaba marcado por el peso de la tragedia, por la certeza de que cientos, quizá miles, fueron asesinados y reducidos a cenizas en ese infierno. Cuando regresamos en enero de 2025, el panorama seguía siendo el mismo, un cementerio clandestino a plena vista, donde la impunidad reinaba. Encontramos montones de zapatos, prendas desgarradas y huesos calcinados esparcidos en la tierra. Pero lo peor fue darnos cuenta de que, a pesar de nuestras denuncias, el sitio seguía funcionando como un campo de exterminio. Las llamas en los hornos no se habían apagado del todo, y el silencio cómplice de las autoridades nos dejaba claro que para ellas estas vidas no importaban. Aún así, seguimos adelante, porque cada fragmento hallado es un grito de justicia. Cada ceniza recogida es un nombre de que se niega a ser olvidado. No descansaremos hasta que la verdad salga a la luz y hasta que aquellos responsables de este horror paguen por sus crímenes. Nos preguntamos con rabia y desesperación por qué las autoridades no hicieron nada, por qué nos impidieron seguir buscando si la evidencia del horror era imposible de ignorar. ¿Qué más necesitaban ver para actuar? Los crematorios clandestinos estaban a la vista, con hornos tan grandes que superaban el tamaño de algunas habitaciones del rancho. El olor a muerte impregnaba el aire, una pestilencia insoportable que se adhería a la piel y al alma. El suelo estaba cubierto de casquillos de bala, testigos mudos de la violencia desmedida que se había ejercido en este sitio. Montones de ropa y zapatos desparramados hablaban de las vidas arrancadas sin piedad. Esposas y cadenas oxidadas confirmaban el calvario de quienes fueron sometidos ahí. Incluso en los baños, lugares que deberían ser refugios de intimidad, se podían ver marcas de sufrimiento, paredes arañadas, manchas oscuras imposibles de ignorar,
huellas de un infierno que no debería de existir. Cada rincón del rancho era una prueba irrefutable de la barbarie de los grupos criminales, pero aún así las autoridades miraron hacia otro lado. Su inacción no solo nos llenó de impotencia, sino que nos dejó una pregunta que sigue retumbando en nuestra mente. ¿A cuántos más dejarán de desaparecer antes de hacer algo? Nunca sabremos con exactitud cuántas vidas se apagaron en ese lugar, cuántos gritos se ahogaron en la oscuridad, cuántos nombres fueron borrados por el fuego y la impunidad. Es imposible calcular cuántos sufrieron, cuántos lograron escapar y cuántos se desvanecieron sin dejar rastro, convertidos en cenizas que el viento esparció sobre la tierra maldita de ese rancho. Algunos, en su desesperación, dejaron señales de su existencia, cartas escritas con la esperanza de ser encontradas, fotografías ocultas en rincones secretos, mensajes grabados en las paredes, prendas escondidas con la ilusión de que alguien las reconociera. Otros, sin saberlo, quedaron registrados en las listas que los criminales llevaban para marcar su destino, números y apodos fríos que los redujeron a simples anotaciones antes de ser exterminados. Hoy compartimos algunas de esas prendas, los últimos vestigios de quienes pasaron por este infierno. Quizá alguien en algún rincón de este país, sumido en el dolor, pueda reconocer entre ellas un pedazo de la historia de un ser querido, de un hermano, un hijo, un padre o una madre que un día salió de casa y nunca regresó. Tal vez, entre estos restos de horror, aún sea posible encontrar una respuesta para tantas familias que siguen esperando, que siguen buscando. Amigos, ¿y ustedes qué opinan sobre este hallazgo tan macabro? Me encantaría saber sus opiniones. En la cajita de comentarios me las pueden dejar. Si les pareció útil e informativo este video, no olviden darle like, suscribirse y compartir. Muchas gracias por ver y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.